Quería compartir con ustedes uno de los textos que me parecen interesantísimo que Pablo habla, y creo que a veces lo hicimos como muy sencillo a algo que me parece que esconde enseñanzas muy profundas, ¿no? Y que tiene que ver con cómo debemos estar comprometidos para crecer nosotros, ¿no? Como personas, en nuestra fe, en nuestras relaciones, en nuestras profesiones, nuestros oficios, en lo que sea, tenemos que estar comprometidos con este crecimiento, ¿no? Y no hay un lugar donde lo haya dejado más claro, justamente Pablo, que en este texto de Primera Corintios, ¿no? No sé quién se anima a poderlo leer, no importa quién sea. ¿Quién se anima? Así no lo leo yo, ¿no? Bueno, yo Dale. no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Eh, Este asunto de que todos corren, ¿no? Me parece como que Pablo está marcando que hay una ley universal para todos, para toda la creación, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos en un evento creo que era en Asunción, Paraguay, y habíamos sido invitados algunos amigos. Estaba Jesús Adrián Romero como uno de los invitados. Había otros también, y estaba yo, ¿no? Y me acuerdo que Jesús Adrián tuvo una plenaria con este texto. Y hizo algo muy interesante, porque él pasó, predicó tocando el teclado. Él sabe mucho de música, es un gran compositor, pero él no se declara como un tecladista, ¿no? No es un pianista. Entonces cantó una canción que él había compuesto tocando él el piano. Y sonaba muy lindo, ¿no? Y entonces decía, no me acuerdo qué canción, pero cantaba la canción y ponía los acordes y sonaba muy lindo. Y entonces él contó cómo había compuesto esa canción, ¿no? Y cómo le había parecido muy linda la melodía que había surgido y cómo calzaba justo con la tonalidad de su voz, ese acorde, y cómo también llegaba justo a los tiempos, los compases, la letra, y él estaba muy satisfecho con esa canción, ¿no? Y entonces él dijo, Juan, quedó hermosa esta canción, pero claro, tocada por él. Y entonces él dijo que qué significaba que todos estamos corriendo en la vida una carrera y que esta carrera tiene que ser tratada con disciplina. Y él entonces dijo, sonaba muy linda esta canción hasta que se la di a quien era en aquel momento su tecladista, Mike Rodríguez, ¿no? Hoy Mike Rodríguez es el tecladista de Luis Miguel, en aquel momento pertenecía a la banda de Jesús Adrián, ¿no? Y entonces él paró la plenaria en ese momento e hizo subir a Mike Rodríguez al teclado. Se corre Jesús Adrián y lo deja Mike Rodríguez, un eximio tecladista de los mejores que deben existir, no solamente a nivel cristiano, sino a nivel secular. Les digo, está él siendo el tecladista, el principal tecladista y principal músico de Luis Miguel en este momento, ¿no? Y entonces le dijo, ¿se acuerdan cómo yo tocaba la canción? Y la tocó Jesús Adrián la canción. Dijo, miren cómo la toca Mike. Y cuando Mike puso el mismo acorde, la misma canción, la misma melodía, pero cuando Mike tocó en las teclas del piano era como, wow, ¿no? Era como, qué diferencia cómo tocaba Jesús Adrián a cómo tocaba Mike Rodríguez. Claro, Jesús Adrián es un excelente compositor, es un trovador, es un artista impresionante, es un comunicador buenísimo. Mike es pianista, ¿no? Y la gran diferencia, entonces cuenta Jesús Adrián, ¿vieron la diferencia de la canción tocada por mí y tocada por Mike? ¿Cuál es la diferencia? Que mientras yo estaba haciendo otras cosas en la vida, Mike estaba estudiando. Mientras sus amigos salían a jugar, Mike estaba
practicando. Mientras todos los demás miraban televisión, Mike pasaba horas y horas en el piano. Por eso Mike ahora puede tocar una canción 20.000 veces mejor que yo, ¿no? Y entonces él dijo, Jesús Adrián dijo, que la vida espiritual tiene que ser tratada de la misma manera, ¿no? Que algunos pueden tocarla bien porque tocan bien y otros pueden ser Mike, ¿no? Y para ser Mike en la vida espiritual hay que trabajar internamente. Y fue una plenaria hermosísima, ¿no? Y me hizo acordar, mientras leía este texto, me hizo acordar, ¿no? Y les digo por qué me salió este texto. Hace unos días atrás, dando clase en la universidad, me tocó dar a un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Abraham Maslow, ¿no? Es un autor de la psicología humanista. Para los que dicen que yo predico humanístico, sí, predico humanístico. Hoy vamos a hablar de Abraham Maslow, así que quédense tranquilos, soy humanista, ¿no? Y cuando di la clase de el texto de Maslow, me pareció de que Maslow explicaba verdades bíblicas con una capacidad asombrosa y a mí me gusta cómo hay pensadores, filósofos que explican lo que Dios ha creado, ¿no? Entonces, para mí son actos no de filosofía ni de psicología humanística, sino son actos donde se explica la teología, ¿no? ¿Por qué? Porque estos grandes pensadores pusieron nombre a las cosas que Dios creó, ¿no? Y entonces, este asunto de que todos corren pensando en el existencialismo, en el humanismo y demás, ¿no? Justamente era Heidegger, el famoso filósofo alemán existencialista, que decía que todos estamos yectados hacia adelante, ¿no? Es decir, Heidegger decía, nosotros estamos yectados, es decir, lanzados hacia el porvenir, hacia adelante, ¿no? Y me gusta porque lo que decía Heidegger es lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Todos estamos en una carrera hacia un premio y estamos todos corriendo. Déjenme decirles algo, no hay nadie que se escape de esta carrera. La vida es como si pensáramos en una carrera, ¿no? ¿Está bien? Pero no para ganarle al otro, sino para conseguir metros, para conseguir ir hacia adelante, para llegar a nuestros objetivos en la vida, ¿no? Que todos estamos yectados hacia adelante, y digo que esto es hacia adelante, ¿no? Ese adelante es hacia adelante, ¿no? Bien heideggeriano, me pareció buenísimo pensar en que todos nosotros estamos en una carrera. Algunos dicen estamos como en un tren, subidos a un tren, ¿no? O algunos estamos en un camino. Me acuerdo del libro de Bunyan que dice el progreso del peregrino, que es un camino de peregrinaje, ¿no? Es decir, no importa la alegoría que tomemos, una carrera, un tren, un camino, ¿no? Estamos todos en la misma, ¿no? Puestos por Dios acá para ir hacia adelante. De hecho, no hay forma de retroceder en la vida, ¿no? Es decir, si nosotros retrocederíamos, entraríamos en una de las patologías más complicadas, que es la regresión, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos ir hacia atrás. Yo no puedo, si en este momento vuelvo hacia atrás, hacia mi primerísima infancia y tengo que usar pañales, sería catastrófico. Algo tendría que pasar en mi cuerpo, en mi mente, ¿no? En mi madurez, como para ahora necesitar pañales nuevamente y convertirme en un bebé. Tendría que destruirse parte de mi aparato psíquico y regresionar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy lanzado hacia adelante y ya he conquistado, ¿no? Más de 50 años conquistando esta vida que por momentos tiene cosas hermosísimas y por otro momento tiene cosas durísimas, pero siempre debe ser hacia adelante. Si nos detenemos en la vida, se ve como negativo. Si retrocedemos, se ve como negativo. Si vamos lentos, pausados, hay momentos donde corremos, hay momentos donde gateamos, hay momentos donde vamos muy lentos a paso de hombre, pero siempre es hacia adelante, ¿no? Entonces me gusta este concepto que tiene Pablo de que no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar, ¿no? Y yo creo que esto nos parecería ser de Pablo como demasiado egocéntrico, demasiado individualista, pensar de que uno solo es el que gana, ¿no? Yo creo que Pablo no era el énfasis de él,
que siempre es uno el que gana, sino de que tiene que haber una fuerza en nosotros que nos impulse a ir hacia adelante, ¿no? Como si existiera la posibilidad de ir hacia un premio, ¿no? Y me parece que Pablo estaba pensando en eso, no tanto que le ganes al otro, sino que te ganes a vos mismo, ¿no? ¿Qué piensan sobre esto? Este asunto de que estamos en una carrera, ¿no? De que todos tenemos que luchar contra nosotros mismos, que a veces somos nuestros mejores amigos y a veces somos nuestros peores enemigos, ¿no? De esta carrera, ¿no? Pero ¿les pasó de sentir que estamos así como lanzados, estamos como luchando para ir hacia adelante? A mí me Sí, yo creo pasaba que sí. sí, No, Sí, no, sí, que yo David. creo que sí, David. Javi o David, lo que quieran. No, yo pensaba que, yo creo que sí, que constantemente hay una lucha interna que nos quiere, es como que te quiere limitar, ¿no? Frenar, pero es esa lucha interna que uno está constantemente tratando en la búsqueda de seguir creciendo, progresar y empujarte a vos mismo. Sí, soy de los que piensa que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, que esa es la lucha de todos los días, ¿no? De ir mejorando en todo aspecto de la vida, ¿no? En el trabajo, en uno mismo, en la personalidad, cómo habla, cómo piensa, y descubrir cosas nuevas, pero siempre hay algo que te quiere frenar, que te quiere limitar, como diciendo, no, estás corriendo al pedo, ¿no? Ujú. Y bueno, eh, no, no, de esto que estás hablando, bueno, yo pienso que es así. De esas voces que nos dicen a veces que no servimos, que no lo vamos a lograr, esas voces que nos empiezan a paralizar en esta carrera, ¿no? Saben que son voces reales y concretas, saben que yo la verdad que no corro, pero las personas que corren siempre hablan de que luchan contra sí mismos, contra esas voces internas que dicen, listo, ya está, listo, abandoná, ¿no? Y en algún momento sale una energía extra para poder seguir corriendo, ¿no? ¿Ibas a decir algo, David? sí, yo cuando planteabas esto de correr hacia adelante, eh, me viene pasando quizás en el último tiempo de mi vida que me pregunto eh, hacia dónde es adelante, digamos, ¿no? O sea, si esta fuera una carrera, acá en Misiones están muy de moda las carreras, digamos, se hacen como en el monte, pero están todas señalizadas, ¿viste? Tienen cartelitos, vaya por acá, como unos rollos a los costados que no te permiten perderte. Y, y como que en la vida no hay esos papelitos, digamos, ¿no? No está todo tan claro hacia dónde correr. Y a veces como que o tuve la sensación de que estaba retrocediendo y después de un tiempo me di cuenta que en realidad estaba avanzando y otras veces que estaba avanzando y en realidad estaba retrocediendo, ¿no? Es como esa sensación. Me acuerdo en el rally, ¿no? El rally que se hace, el rally en el desierto, se ha hecho en la Argentina un par de veces, Argentina, Chile, ¿no? Bolivia, llegar hasta Perú, ¿no? Lo peor que les puede pasar a los competidores de rally es perderse. Es decir, es seguir corriendo y están en otra carrera, digamos. Es decir, corrieron para un lugar donde no era la carrera, ¿no? Y pueden haberlo hecho espectacularmente, pero están en otro lugar, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto. Qué importante que es saber orientar nuestra vida de manera correcta, ¿no? Saber tomar las decisiones de manera correcta para correr la carrera que nos corresponde correr, ¿no? ¿Cuántas veces corremos carreras de otros? ¿Cuántas veces estamos corriendo pensando que es nuestra carrera y nos fuimos de cualquier lado, nos fuimos de la pista, nos fuimos del circuito, ¿no?
Pero fíjense que más allá de todo esto estamos corriendo, ¿no? Pero qué importante es saber recientemente cuál es la carrera que debemos correr, ¿no? ¿Alguien más? Sí, sí, yo estaba pensando justamente en eso, que Pablo nos dice que estamos todos corriendo la misma carrera. Es Cada uno cierto. tiene su carrera, pero tiene que saber orientarla y poner el máximo esfuerzo. Y yo creo que también tiene mucho que ver con lo que es el paso del tiempo. Eh, mientras hablabas estaba recordando lo que fue la pandemia y cómo la inactividad, el estar inertes, sin hacer nada, sin ir a ningún lado, ni para ningún lado, este, ver cómo de todos modos el tiempo pasaba. Y era como decir, sigue la carrera, sigo en carrera, pero no voy a ningún lado, Ujú. ¿cierto? También tiene que ver con eso, asociado al tiempo, ¿no es cierto? O sea, uno no puede ir para atrás, no puede retroceder en el tiempo. O sea, es una carrera siempre para adelante, estamos lanzados hacia un lugar donde se va a terminar la vida, la Ujú. nuestra, la de cada uno. Y no hay manera de deslanzarnos, ni retroceder, ni frenar, porque a pesar de estar inertes en pandemia, la vida seguía avanzando hacia el momento en que morimos. Ujú. No había forma de parar eso, Está muy no bueno lo hay. que decís, porque yo creo que la pandemia nos obligó a pensar en dónde estábamos poniendo nuestra energía, ¿no? Sí, sí, sí. Lástima que no lo terminamos de aprender del todo, de verdad, ¿no? Cuando pienso en la iglesia, que tuvo que parar de seguir pensando que el culto es lo más importante, estuvimos meses sin culto y en lugar de pensar que podía hacerse iglesia en la vida real de la gente y no pensar que se hace iglesia solamente viniendo un culto, lucharon por volver a tener el culto. Y cuando lo consiguieron, volvieron a poner que lo importante es el culto. No lo aprendimos, ¿no? Es decir, no se aprendió, ¿no? Porque no nos dimos cuenta de que si alguien nos roba los cultos, no puede destruirse tan fácilmente a la iglesia. Y sí puede destruirla muy fácilmente a la iglesia si la iglesia está corriendo una carrera que no es la que debe correr, ¿no? Poniendo énfasis en cosas que no tiene que ponerlas, ¿no? Y también, ¿saben lo que pensaba? Vi algunas cuestiones de las Olimpiadas. A mí la verdad es que me agarra una especie de envidia cada vez que veo las Olimpiadas, porque digo, qué increíble las cosas que hacen algunas personas, ¿no? Increíble. Pero algunos de ellos están 4 años entrenando 8 horas diarias para solamente 30 segundos, para solamente 2 minutos o para solamente un ratito. Es un salto, una lanzada, un gesto en el aire o tirarse hacia una piscina, ¿no? Es decir, años y años y años, desde muy chiquititos, para ese momento solamente, ¿no? Y me llamó la atención Malevo, el Malevo que fue medalla de oro en bike, ¿no? No sé, acrobacia en bicicleta, no sé cómo se llamaba, perdón mi ignorancia, ¿no? Y hizo 3 movidas increíbles, las 3 fueron tan peligrosas que le terminaron poniendo el mejor puntaje y ganó la medalla de oro, porque hizo 3 cosas en donde casi arriesgaba su vida al hacerlo. Y cuando le dijeron, hiciste tal pirueta, tal otra pirueta, tal otra acción que te hubieses matado, él dijo, si me tengo que morir, prefiero morir haciendo lo que amo en una pista de bicicleta. ¡Wow! ¿No? Ese espíritu, esa vocación, ese compromiso, esa disciplina es la que Pablo quiere comunicarnos. Pero no solamente para poder ganar una medalla de oro, sino para la vida en general. Si nosotros tuviéramos lo que tiene el malevo al decir quiero morirme haciendo lo que amo, ¿no? Y daría cualquier cosa y di arriesgando mi vida por lo que amo, si ese mismo pensamiento y filosofía lo tendríamos para vivir, ¿no? Es decir, para luchar por nuestras convicciones, sería genial, ¿no? Y es eso lo que creo que Pablo quiere comunicarnos. ¿Qué creen?
que creo que lo dice muy claramente con esto de que todos estamos corriendo, ¿no? ¿Quién era Maslow? Que les dije que iba a hablar con Maslow. Maslow tira algunos conceptos que me parecen muy bíblicos. Primero, Maslow dice de que todos nosotros, absolutamente todos, tenemos voluntad activa. ¿Qué es la voluntad activa? Es un impulso hacia el crecimiento. Estaría muy de acuerdo con Heidegger, que estamos proyectados hacia adelante. Lo que pasa es que Heidegger dice la vida nos lleva a ir hacia adelante, es una carrera hacia adelante, ¿no? Lo que dice Maslow es que todos nosotros, desde nuestro interior, tenemos una voluntad activa, un impulso, una fuerza que nos lleva a conquistar cosas, a crecer. Él dice que el final es la autorrealización, ¿no? De esta voluntad activa, ¿no? Y entonces él está totalmente convencido de que no existe creación en el universo que no tenga voluntad activa, ¿no? De hecho, si nosotros suspendemos la voluntad activa y dejamos de tener ese impulso para crecer, moriríamos. Y sería la gente que se olvida de vivir y se entrega a la muerte. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede a la gente que termina deseando morir? Anuló su voluntad activa. Esto es lo que dice Maslow, ¿no? Pero también se pregunta si todos tenemos esta voluntad activa, todos los que estamos acá tenemos voluntad activa, ¿por qué algunos la tienen muy fuerte y logran un montón de cosas, por más que vienen problemas, sortean los problemas, por más que hay obstáculos, saltan los obstáculos? ¿Por qué hay algunos y hay otros que se abandonan totalmente? ¿Qué es lo que hace que algunos tengan voluntad activa y otros la tengan totalmente adormecida o anulada? Es decir, ¿por qué hay personas que no desean crecer? ¿Por qué hay personas que se quedan estancadas? ¿Por qué hay personas que se abandonan? ¿Por qué hay personas mediocres? Y ahí pongo nuestra fe y pongo la Biblia. Dios nos creó para grandes cosas. Dios nos creó con un montón de posibilidades. Dios, que es eternamente e infinitamente creativo, nos permite a nosotros soñar y podemos hacer lo que nosotros deseemos, y nos dice, ¿no?, que todo el deseo que hay en nuestro corazón va a ser cumplido, ¿no? ¿Por qué después terminamos siempre haciendo lo mismo? ¿Por qué después nos encerramos en opiniones y no logramos pensar más allá? ¿Por qué después queremos que todos pensemos de la misma manera si somos infinitamente creativos? Si podemos tener un montón de ideas, ¿por qué no permitimos que la gente piense? ¿No? Me pregunto. Si Dios puso en nosotros voluntad activa, llámenlo que en nuestro interior correrán ríos de agua viva, llámenlo de que tenemos que ir y conquistar las naciones, lo que sea, ¿no? Ir hasta lo último de la tierra, explícalo como quieras con textos bíblicos. Lo que terminamos diciendo es casi lo mismo que dice Maslow. Dios puso en nosotros voluntad activa. Maslow dice así: tenemos voluntad activa, yo sé que esa voluntad activa la puso Dios. ¿Mm? Ahora, mi pregunta es la misma pregunta entonces que se hace Maslow. Todos estamos en una carrera, todos tenemos que correr esta carrera. Para poder correr una carrera tenemos que tener voluntad activa. ¿Por qué entonces la abandonamos tan fácilmente? ¿Por qué no le permitimos a la gente crecer? ¿Por qué no le permitimos opinar diferente? ¿Por qué no le permitimos idear cosas? ¿Por qué no le permitimos decir, che, hagamos las cosas de distinta manera? ¿Qué les parece si cambiamos esto, cambiamos lo otro? Si con tal que no cambiemos el eje principal de la fe, que es Dios, el Espíritu Santo, Jesús, la redención, la fe, todo lo demás puede ser modificado. ¿Por qué queremos estar paralizados en la historia? ¿Qué nos pasa con esa fuerza que Dios puso en nosotros para soñar y después no queremos que la gente sueñe? Queremos que Dios levante gente para la obra, pero cuando un pastor ve que un joven empieza a crecer, lo mira con recelo. ¿Por qué pasa eso? Y Maslow habla de que él quedó muy impresionado con un libro, ¿no? Y que él vio la tapa del libro, y en la tapa del libro eran dos imágenes, ¿no? La imagen de arriba eran un montón de niños, bebés, sonriendo y jugando, todos felices, todos siendo bebés,
felices y jugando con cosas. La parte de abajo eran ya adultos, todos amontonados, ¿no? En un lugar, todos así, que iban disponibles para ir a trabajar, todos serios, todos cansados, todos vestidos de una forma incómoda, todos ahí apretados, como si no se fuesen en un subte o en un colectivo. Y él dice, ¿qué nos pasó de estos niños felices a estas personas que somos hoy? ¿Quién nos robó la felicidad? ¿Quién nos robó esa voluntad activa que teníamos cuando éramos niños, que podíamos jugar y soñar y hoy nos hemos convertido en esto? ¿No? Muy interesante. Él se pregunta, ¿qué es lo que hace que una persona abandone su voluntad activa? Pablo diría, ¿qué es lo que hace que una persona no quiera correr la carrera? ¿No? Y entonces él dice, ¿saben lo que hace que una persona abandone su capacidad de soñar, su capacidad de crecer? Lo que él llama la aceptación realista. ¿Qué es la aceptación realista? Es cuando uno se resigna y niega la voluntad activa. Es cuando alguien te hizo creer, lo decía recién Javier, te hizo creer de que no vas a lograr nada en la vida. Te infundió límites, obstáculos. No voy a entrar mucho en detenimiento porque Maslow explica cómo se constituye la aceptación realista, y una de las cosas que dice que se constituye entre la lucha de dos elementos muy fuertes. Uno es lo que hace que nosotros seamos lo que somos en la realidad, y otro es lo que nos obligan a hacer. Una cosa es lo que yo soy y otra cosa es lo que yo debo hacer conmigo. Una cosa es mi naturaleza, yo diría conectarse con el objetivo realmente de por qué fuiste creado, por qué Dios te creó, con tu propósito, con tus deseos, con tus sueños, ¿no? Eso que está en vos, ¿no? Y que si vos lograras conectarte con todo eso, Víctor Frankl dice eso de que no inventarlo, sino descubrir lo que ya está en vos y lo que vos deseas ser, lucha contra lo que los demás quieren que vos seas. Cuando vos tenés ganas de gritar felicidad, los demás te dicen acá no se grita. Cuando vos tenés ganas de descubrir a un Dios que es totalmente diferente, acá te dicen Dios no es así. Y si vos pensás que Dios es así, sos un hereje. Che, pero si existe un Dios que abraza, no, no. Dios no toca lo impuro. Dios no toca al pecador. Dios no toca. Y empezamos a crear un montón de normas, por ejemplo, esta famosa de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Yo siempre que estuve totalmente convencido de que eso lo decía la Biblia. ¿Saben que no existe ningún lugar en la Biblia donde diga que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? No existe. Lo creamos nosotros y estamos totalmente convencidos. Se llama efecto Mandela. ¿Qué es el efecto Mandela? Es cuando alguien nos hace creer algo inexistente y nosotros después sostenemos que existe. ¿No? ¿Está bien? Entonces, la aceptación realista es todo lo que nos contaminaron. En algún momento Jesús pensó en la iglesia y la pensó totalmente diferente a lo que hoy es. Pero ¿saben qué? Hoy seguimos sosteniendo la iglesia de un formato que no funciona, de un formato que ha lastimado a millones a lo largo de la historia, desde la Inquisición, desde lo que sea, ¿no? Desde matar a los pensadores, desde alejarlo de las ciencias sociales, de la ciencia, ha hecho desastres. Nosotros seguimos sosteniendo que esto debe ser así por una aceptación realista. Y les quiero decir a todos los que están, aquellos que siguen sosteniendo que la iglesia debe ser de esta manera, el día que vos caigas, porque te puede pasar, te vas a dar cuenta de que esa iglesia que tanto vos sostenías que no tiene que ser transformada, que no tenemos que dejar que haya personas diferentes, te va a dar la espalda, te va a dejar tirado, y ahí te vas a dar cuenta de que necesitabas alguien que te abrace. Ya no necesitas ir al culto, necesitas solamente ser amado, ser sostenido, que alguien lleve tus cargas, y vas a empezar a ver que la iglesia que realmente pensó Jesús es tan diferente a la iglesia que tenemos hoy. Sin embargo, ¿no? Este asunto de lo que es
determinante, que es lo que somos, contra lo que es normativo, que son las reglas y las normas que se nos han impuesto, nosotros seguimos sosteniendo esto. Eso destroza lo que nosotros somos. Esto es lo que Maslow habla de entre lo que es y lo que debería ser. Lo que es lo que Dios puso en todos nosotros. Lo que debe ser esto normativo tiene que ver con las demandas, los pedidos, las exigencias, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Interesante como Maslow lo presenta. ¿Alguien quiere compartir algo? No, que pensaba, ¿no? Con todo lo que estás diciendo, ¿no? Que es verdad. Pero ¿cómo haces para escapar o descubrir que tenés una voluntad activa cuando desde tu vida, desde que naciste, te inculcaron tantas cosas que te hacen ver una realidad que no existe, ¿no? Y realmente el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, vas viendo otras cosas que yo por lo menos hoy tengo que decir que después de grande me doy cuenta de un montón de cosas y realmente me arrepiento porque fueron las que me limitaron a poder seguir creciendo, ¿no? Y esas cosas, bueno, quizás hoy la tengo como experiencia y trato, es una pelea con los chicos de hoy en día, con los adolescentes, ¿no? Cuando te dicen, yo no puedo hacer eso es imposible, y se empiezan a poner límites, ¿no? Y eso es lo mismo que nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos, que no teníamos quien realmente nos diga, no, eso no tenés que decir, no, aceptábamos lo que nos decían ahí en ese momento y nos limitábamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para despojarnos de eso, no? Bueno, yo creo que Pablo nos da una fórmula, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Pero miren, otro de los conceptos interesantes que tiene Maslow, y creo que es muy bíblico, es que él dice que la aceptación realista te impone, ¿no?, palabras de fusión. ¿Cuáles son las palabras de fusión? Por ejemplo, ¿no?, soy una persona sana. ¿Está bien? Entonces dice, ¿quién dice que es una persona sana? Aquellos que cumplen con ciertas normas, que estamos en lo normativo. No lo que vos sos, sino las normas. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces él dice, yo puedo hacerle un chequeo médico a un psicópata asesino serial y me daría todo perfecto. Y entonces diríamos, esta es una persona sana, pero es un psicópata, es un asesino. Pero no importa, nosotros decimos, es sano. Claro, porque ahí hemos creado un montón de normas sobre lo que es saludable, que a veces no involucra lo más importante, y es que uno puede estar sano y ser una mala persona, o puede ser una muy buena persona aún estando enfermo. Entonces él dice, ¿dónde está la salud? El concepto de salud es una palabra de fusión. ¿Está bien? Entonces nos han hecho creer en las palabras de fusión. Entonces creemos que somos exitosos si esto lo cumplimos, y después nos damos cuenta que las personas a quienes nosotros llamamos exitosas, que cumplen esos estándares, están totalmente enfermas y que no tienen nada de éxito en sus vidas. Han abandonado sus familias, han destruido su salud, no descansan nunca, viven presionados. Vemos hoy artistas que podríamos decir que son los más importantes del mundo, que ganan millones de dólares, y que diríamos que son personas que lo han alcanzado todo, y sin embargo un ataque de pánico los hace deprimirse y no pueden vivir y tienen que drogarse para poder subsistir. Entonces, ¿son personas exitosas? ¿Son personas que lo han alcanzado todo? Todo esto son palabras de fusión, dice Maslow. Y el problema es que entre lo descriptivo, lo que vos sos en esencia, lo que Dios te creó, y lo normativo, que es lo que se te impone quien sea, la cultura, el mundo, el diablo o tus seres queridos, ¿está bien? Pero que te imponen y atacan lo que vos sos, ¿está bien? ¿Sí? Crea constantemente palabras de fusión para que vos le creas.
y después entonces distorsiona la vida. Entonces yo pensaba en qué es sana doctrina, por ejemplo. Una palabra de fusión. Las iglesias que pregonan la sana doctrina terminan siendo las más tóxicas. ¿Qué es acá se predica el verdadero evangelio? Palabra de fusión. Porque termina siendo un evangelio de lo más legalista. ¿Qué es el concepto de Dios? Palabra de fusión. Porque estamos enseñando a veces un Dios caprichoso, narcisista, manipulador. Dios no es eso. Si no le das esto, Dios no te va a dar. Que hiciste tal cosa, Dios te va a castigar. ¿Qué tipo de Dios estamos enseñando? Que después este Dios es el que maltrata nuestra voluntad activa. ¿Se entiende? Entonces fíjense cómo estas palabras de fusión, ¿no? ¿Quién es espiritual? ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Qué cristiano comprometido? No, no, no es un cristiano comprometido. Es un religioso obsesionado por la religión. Mirá qué persona pacífica. No, no es pacífica, es tímida, es insegura. Mirá qué espiritual que es. No es espiritual, lo mataste emocionalmente. Le creaste un montón de temores. Qué obedientes que son a Dios. No son obedientes a Dios, tienen miedo de Dios. Fíjense cómo entonces después no somos personas creativas en nuestra vida y no hay una fuerza de voluntad activa en nosotros, no vamos a lograr nada nuevo porque nos han hecho sembrar, nos han sembrado y nos han hecho personas totalmente distorsionadas. Interesante esto, ¿no? Miren lo que dice Pablo. ¿No se dan cuenta de que hay una voluntad activa en todos nosotros, que estamos yectados hacia adelante para conseguir un montón de cosas? Eso es lo que dice Pablo. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona lleva el premio? Así que corran para ganar. Esforzate, arriesgate, soñá, creá. No, 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 no puedo, no. No, no, ¿viste? ¿Sabes la cantidad de gente que yo he conocido que dicen, yo tengo un llamado misionero? ¿Y por qué no vas a misionar? No, porque mi iglesia no me mandaría. Yo tengo un llamado pastoral. ¿Y por qué no pastoreás? No, porque el pastor lo está viendo, qué hace conmigo. Alguien nos sembró, ¿viste? Y claro, como ese pastor ve que vos creces, sos un David frente a un Saúl, ¿no? Te dice, no, todavía no es el tiempo, no es el tiempo para vos, sí es el tiempo para él. Y de última, deja que comience, ¿cuál es el tiempo? A veces detrás de la palabra de fusión no es el tiempo, lo que estamos disponiéndole es un límite a la gente. Yo prefiero 200.000 jóvenes que salgan, que se tiren de la barca y caminen por las aguas, que de última, si se equivocan, tendrán a nosotros lo que tenemos un poquito más de edad para sostenerlos. Pero no les corte las alas, porque cuando vos les cortás las alas, estás creando la aceptación realista, estás maltratando su voluntad activa. A ese joven que quería soñar. Y después lo que dice Pablo está muy bueno. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Es decir, Pablo no dice, esto no es que hay voluntad activa, entonces hago lo que quiero, hay voluntad activa. No, 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 no. No. No estamos diciendo de que la voluntad activa es hacer lo que quiera, no importa los resultados. No, no. La voluntad activa tiene que ser ordenada, construida, pensada. Tenemos que enseñar a los jóvenes a que puedan arriesgarse en la vida, pero teniendo a alguien que sea su sostén, su... Por algo dice, y en esto Pablo en el libro de Gálatas, el mismo Pablo que está escribiendo acá en 1 Corintios, en el libro de Gálatas, dice, y en esto se resume la ley de Cristo. ¿En qué se resume la ley de Cristo? En llevar las cargas los unos a los otros. Entonces, de última, si hay un joven que quiere hacer un montón de cosas, dale todo el espacio, déjalo que opine, déjalo que traiga ideas nuevas, no le cortes su voluntad activa, porque vos decís que acá se predica la sana doctrina cuando lo que estás haciendo es sembrando una iglesia donde todos tengan que pensar como vos pensás. ¿No? Me encanta este texto y me encanta cómo Maslow da herramientas para que podamos pensar. Maslow, esto ya decía la Biblia, ¿eh? Pero gracias porque vos quizás nos enseñaste a ponerle nombrecitos a esto, ¿no?
Otra de las cosas que dice Maslow es que quien está en su voluntad activa, luchando por crecer, comprometiéndose, Pablo diría, el que está corriendo y quiere ganar y es disciplinado como atleta, él dice que el objetivo es la humanidad plena. Me encanta este término. Es como todo lo que Dios lo creó que salga bien. Humanidad plena. ¿Está bien? ¿Qué es la humanidad plena? Es todo el desarrollo de nuestras potencialidades. Es el desarrollo de nuestro proyecto, de nuestro propósito. Es cuando vos te sentís bien con vos mismo, cuando vos podés sentirte bien con vos mismo y bendecís a otros. Esa es la humanidad plena. Por el otro lado, dice Maslow, eh, es la humanidad disminuida. ¿Qué es la humanidad disminuida? Es cuando nos alejamos de nuestro propósito. ¿De qué manera nos alejamos de nuestro propósito? Abandonando el correr la carrera, abandonando la disciplina y ajustándonos a lo que se nos impone. La cantidad de gente que está atados de pies y manos cuando pueden correr, cuando pueden tocar, cuando pueden hablar, cuando pueden compartir, cuando pueden crear, están amordazados, están esclavizados por inseguridades de otros. La normativa creó esa aceptación realista, destruyó el propósito de esa persona. Y me gusta mucho este asunto de que no es que dejas de ser humano, sino que tu humanidad se ve disminuida. Muy lindo texto, el de Maslow, ¿no? Eso que Dios creó para crear grandes cosas, termina siendo poquito. Te empezás a conformar con poquito. El otro día escuchaba a una familia cristiana que me compartía y me decía, este domingo voy a levantar la ofrenda. Lo decía con una satisfacción, digo, buenísimo. Pero después me puse a pensar, ¿por qué hay tanta satisfacción por levantar la ofrenda? Y porque el pastor nos tuvo en cuenta. ¿Esa es tu gran satisfacción? ¿De verdad? ¿Tu satisfacción es que tu pastor te tuvo en cuenta? Hermano, no podés festejar porque sos feliz en la pecera. Dios te dio los océanos. No podés festejar porque un hombre te eligió para hacer algo en el culto. Cuando Dios, no un hombre, te escogió para conquistar lo que desees conquistar. No, a mí, no, ¿sabes qué? Me dijeron que tengo que sentarme en la primera fila con todos los líderes. Oh. Entonces terminamos anhelando los lugares, los primeros lugares y los lugares de reconocimiento, porque nos han dicho que ahí está la autoridad espiritual, palabra de fusión. Y después tenemos un Juan el Bautista que no le interesaba absolutamente nada de esas cosas y termina siendo el profeta más grande de todos los tiempos. Y era solamente una caña que el viento movía en medio del campo. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? Está el micrófono cerrado. Ahí está. Ahí está. Yo pensaba respecto a la humanidad disminuida, que durante mucho tiempo, ahora se me abre la cabeza con todo esto, durante mucho tiempo yo observaba las actitudes de las personas en la misma iglesia, en el mismo entorno, y como eh, unos lograban mayores, eh, ver cumplidos sus propósitos y otros no. Y yo lo caratulaba como falta de fe. Yo tengo un hermano que de pronto está sin ningún apoyo, sin mucho apoyo de las iglesias, pero está haciendo misiones en todo el norte. Con las cosas que ha logrado, yo siempre dije, pero qué fe que tiene mi hermano. Pero ahora me doy cuenta que mi humanidad estaba disminuida para encerrarme en esas palabras de fusión que consideraba era falta de fe, pero no era falta de fe.
Era porque yo me consideraba en una humanidad disminuida. Ujú. Bien, cuando nosotros naturalizamos la humanidad disminuida es cuando, cuando aceptamos las palabras de fusión. Es decir, cuando después empiezo a creer que esa persona no tenía fe porque no logró nada dentro de la iglesia o porque no hacía milagros y prodigios, cuando después esa persona, Dios la había llamado para otra cuestión, lo que pasa que nosotros no lo vimos. Entonces ahí se ve bien claro lo que nosotros somos a lo que nosotros debemos ser. Y cuidado con creer de que nuestra vida está bien ser una humanidad disminuida. Cuidado con eso. Está bien porque te hicieron creer entonces que sos un pavo en medio de los demás pavos cuando en realidad sos un cóndor, ¿no? Como el cuento de Menapache, ¿no? De Mamerto Menapache, ¿no? Que nos comportamos como somos cóndores, pero como nacimos entre pavos, nos comportamos como todos los pavos, cuando en realidad fuimos creados para otras cuestiones, ¿no? Eso es la humanidad disminuida. Y no hay mayor felicidad para Satanás que disminuir lo que Dios creó como pleno. Está bien, no hay mayor felicidad para Satanás que distorsionar el propósito que Dios tiene en tu vida. Y el propósito, no me estoy refiriendo a algo vocacional, el propósito de ir hacia adelante, de conseguir cosas, de eyectarte, de correr la carrera. ¿Bien? Seguimos un poquito. Otro concepto que dice, que comparte Maslow, que me parece buenísimo, es el institoide. ¿Qué es el institoide? Palabra extraña, ¿no? Rara que vaya a utilizar una palabra así. Pero ¿saben lo que es el institoide? Es conocer nuestras potencialidades. Un poco, Javi, vos habías preguntado cómo salimos entonces de esa humanidad disminuida y de esa aceptación realista. Lo primero que dice Maslow, y creo que tiene mucho que ver, vuelvo a decir, esto no es Maslow, es Biblia, porque Maslow comentó algo que yo lo veo muy cercano a la Biblia, es que en algún momento uno tiene que dejar de mirar el polvo para empezar a mirar el cielo. En algún momento tenemos que levantar nuestra vista y ver que los campos están listos, ¿no? Que ya la cosecha está lista. En algún momento tenemos que poner los pies en el agua y el agua se va a abrir. En algún momento tenemos que saber de que todo lo que Dios nos prometió, eso se va a cumplir. En algún momento tenemos que conectarnos con todas nuestras potencialidades. Para conectarte con tus potencialidades tenés que empezar a poner en duda las palabras de fusión y la aceptación realista. Quizás te dijeron que vos no eras espiritual y eso no es cierto. Vos sos más espiritual que ellos. Quizás te dijeron que eras un rebelde y eso no es cierto. Vos sos más cercano a la voluntad de Dios que ellos. Quizás te dijeron que no ibas a lograr nada y eso no es cierto. Quizás te dijeron que ya con esto listo, ¿no? No servís, no lo vas a conseguir y todo eso fue destruyendo tus potencialidades. En algún momento tenés que poner en duda esa aceptación realista, poner en duda esa sensación de humanidad disminuida y empezar a darte cuenta de tu capacidad institoide, de darte cuenta de que hay potencialidad en vos, que está en vos, que te podés conectar y que no importa si la iglesia diga que no, vos agarrás tu auto, te vas hacia el norte del país y bendecís a un montón de gente y Dios va a estar cumpliendo cada una de las promesas que Él te dio. Quizás alguien te dijo de que no lo vas a lograr, que pares de correr, ¿no? O peor, que estás corriendo en una ruedita de hámster. No estás yendo a ningún lado, pero vos estás totalmente convencido de que ese sudor es porque estás corriendo. Y estás sudando, y estás corriendo, pero hacia ningún lado. Y cuando vos empezás a decirle, Señor, acá estoy, enséñame. Espíritu Santo, estás acá para guiarme, guíame.
Quiero volver al primer amor, quiero volver a conectarme, quiero volver a sentir lo que sentía antes. Señor, dame eso que perdí, que me lo robaron, que me hicieron dudar. Y el Señor entonces te va a conectar con eso instintoide. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Y en esto cuidado. Cuidado, ¿saben con qué? Si yo quiero conectarme con mi propósito sin pasar por el movimiento instintoide, es decir, si yo quiero volver a tener una humanidad plena, porque ahora me siento disminuido, pero no me conecto con mis potencialidades y con lo que yo soy, el gran problema es que nosotros, de una humanidad disminuida, nos vayamos a otra humanidad disminuida, dice Maslow. Por ejemplo, ¿no? De una persona con humanidad disminuida que, no sé, que se preocupa por todo, ¿no? Y entonces está totalmente anulados sus potencialidades porque se preocupa por todo, porque está totalmente paranoico, porque cree que le va a salir mal y está constantemente, ¿sí? Que se preocupa por todo. Dice más, sí, yo no me quiero preocupar más como me preocupo. ¿Qué es lo que hago? No me preocupo por nada. Entonces salí de una humanidad disminuida a otra humanidad disminuida, creyendo que entonces descubrí la verdad. Esta gente que, como fueron lastimados en una iglesia, rechazan y odian a la iglesia, te fuiste de una humanidad disminuida a otra humanidad disminuida. ¿Se entiende? Porque de última, si te sentiste mal acá, construí algo diferente, hermano, hermana. Si te podés hacer un montón de cosas, pero porque te lastimaron, te volvés resentido, te vas de una humanidad disminuida a otra humanidad disminuida. Interesante esto también. ¿Por qué sucede eso? Porque nunca salimos de la lógica de lo disminuido. Cuando yo me conecto con lo instintoide, me doy cuenta que en lugar de que me preocupo todo, a no me preocupo nada, ¿sí? Como antes era una persona muy confiada, ahora desconfío de todo el mundo. Antes era recontra bueno y me usaban, ahora soy malo y no voy a dejar que nadie me toque. Es decir, de mal me voy en peor, ¿no? Cuando yo me conecto con el origen de todas las cosas, con lo que yo soy como persona y todas mis potencialidades, no llego a otra humanidad disminuida porque me estoy conectando, estoy descubriendo, estoy trabajando en mi interior. Háganlo de la forma que quieran, con oración, con ayuno, con consejos, con libros, con películas, con terapia, lo que sea, pero que empieces a descubrir todo lo bueno que hay en vos, lo que Dios puso en vos, y que sos un atleta que tiene que buscar esa disciplina, sos un atleta que tiene que conectarse con todo lo que puede lograr y que todo lo que te han sembrado, ¿no? Que Dios no te va a usar porque tenés un montón de debilidades, que no te va a usar porque no tenés ese conocimiento, que no entendés bien las cosas, que todo lo que nos han sembrado, ¿no? Empiezo a conectarme con que no, pará, yo tengo un montón de cosas buenas, tengo un montón para dar. Empiezo a conectarme con mis potencialidades. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sigo? ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Al fin y al cabo, el mejor premio que podemos tener es la vida eterna y irnos de este mundo dejando un legado, habiendo bendecido. Sigue el texto. ¿Lo lees, mami? Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado.
Qué interesante es esto, la cantidad de gente que cree porque está haciendo algo correcto, eso significa que está bien. No. Y vos podés hacer cosas correctas y tener un mundo interno incorrecto. Que hay gente que me dice, lo importante es predicar el Evangelio. No, lo importante no es predicar el Evangelio. Lo importante es predicar el Evangelio mostrando a Jesús. Porque uno puede predicar el Evangelio haciéndolo de una manera desastrosa. Hay religiones que predican el Evangelio y están convencidos de que son la verdad y lo correcto. Hay ideas del Evangelio totalmente distorsionadas. Entonces, este asunto que Pablo comparte acá me parece crucial. Dice entonces, por eso yo corro cada paso con propósito. El propósito, no me estoy refiriendo a lo vocacional ni tampoco a una vida con propósito y todas esas cosas como si todo fuese reduccionista. No, me refiero a esto de crecer. El propósito de Dios es que nosotros estemos eyectados hacia adelante. El propósito de Dios no es que vos seas el mejor pianista. El propósito de Dios en todo caso es que tu música pueda bendecir a otros. Fíjense que el propósito de Dios siempre es con un otro, no es conmigo solo. El propósito no es que vos seas millonario. El propósito es que cuando seas millonario puedas ayudar, darle trabajo, sustento a otros, porque Dios tiene planes con esos que vos vas a ayudar y tiene otros planes con eso y esos van a tener otros planes y vos estás en una cadena enorme de bendiciones. El propósito es mucho más grande que una vocación. No se puede reducir a un ministerio o un llamado de Dios, porque el propósito engloba muchísimas cosas más. Y esto es lo que decía Pablo, yo estoy corriendo para cumplir mi propósito. ¿No? Maslow habla de la experiencia cumbre. ¿Qué es la experiencia cumbre? Es cuando nosotros, después de analizar instituidamente y descubrir mis potencialidades, empiezo a correr y a construir la posibilidad de desarrollar ese propósito. Entonces, si mi propósito es bendecir a otros, utilizaré herramientas para bendecirlo y voy a comprometerme al máximo. Y van a venir un montón de gente a decirme cosas, pero yo sé qué es lo que tengo que hacer. Y van a haber situaciones en donde voy a fracasar y me voy a volver a levantar, porque estoy buscando esa experiencia cumbre. ¿Cuál es la experiencia cumbre? El haberlo logrado. ¿Vieron cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla? Sí. ¿Lo logré? Esa es la experiencia cumbre. Es cruzar la meta, la experiencia cumbre. Es buscar decir, Señor, hasta acá me has ayudado en todo. Señor, hice todo lo posible, acá estoy. Di lo mejor de mí, experiencia cumbre. ¿Cómo necesitamos generar experiencias cumbres? Y cómo necesitamos, mis amigos, mis amigas, es ponernos felices porque otro alcanza su experiencia cumbre. Es ser iglesia. Cuando uno está iglesiando sanamente, te alegrás con el otro, con que el otro lo haya conseguido. En lugar de buscarlo y quererlo matar y esconderlo hasta en la cueva de Adulán y perseguirlo para aniquilarlo porque vos mataste a miles y este está matando a 10.000, ponerme feliz porque mató a 10.000. Y, pero vos mataste solamente a miles. Bueno, pero era mi propósito. Y este tiene otro propósito, me pongo feliz por eso. Experiencia cumbre. Y dice así, me encanta esto, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, me encanta esto. Yo no hago cualquier cosa por cualquier cosa. ¿No? Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Fíjense que una cosa es lo que yo debo ser para los demás y otra cosa es lo que yo descubro por mi citoide que debo ser conforme al objetivo de mi vida, a lo que Dios hizo, que creó existencia en mí. Una cosa es que yo haga lo que se me impone los demás lejos de mi propósito y encima acepto un montón de palabras de fusión que me limitan, que me hacen sentir menos, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que yo haga lo que debo hacer. Cuando Pablo dijo, lo que tenía que hacer lo hice. Hasta acá llegué, Señor. Ahora tengo la corona merecida. Experiencia cumbre. Pero lo que tenía que hacer lo hice.
¿Está bien? Y acá Maslow habla muy heideggerianamente y dice que no se logra nada en la vida, Pablo creo que diría lo mismo, sin libertad y sin responsabilidad. Libertad para vivir, libertad para no quedarte preso de la opinión de los demás, de las mentiras, de tus inseguridades, de traiciones, presos de caídas, presos de errores, presos de que los demás te hayan cortado las alas, libertad para soñar, libertad para luchar por lo que deseas, y después de que tenés esa libertad para hacer todo eso, responsabilidad, entrenar, disciplina, compromiso, lealtad, vocación. Después sí, poner todo. La diferencia la marcan las personas que lo que hacen lo hacen con ganas. Ahí es donde empieza a aparecer la voluntad activa. Cuando yo digo lo que Dios quiere que yo cumpla, nadie me lo va a robar. Señor, lo voy a lograr así me cueste toda la vida, pero lo voy a lograr. Me encanta como uno de los personajes más turbios que tiene el Antiguo Testamento, que podíamos criticarlo por muchas de sus acciones, Jacob, termina peleando contra el ángel de Jehová hasta tal punto de herirse para siempre, porque el tipo quería ser bendecido, ¿no? Ese plus es lo que nosotros tenemos que tener. Mis amigos, estamos con un compromiso para crecer de manera sana. Estamos nosotros en medio de una carrera y tenemos que correrla de la mejor manera, comprometidos hacia la salud, hacia el bienestar, hacia esa humanidad plena, hacia eso que Dios puso en nosotros y que tenemos que alcanzarlo. Solo así vamos a poder decir, como Pablo, mi meta es haber alcanzado lo que Dios esperaba de mí. Mi meta es estar en la eternidad y que el Señor me diga, bien, bien, muy bueno, estuvo bien, nada que bien. En algunos momentos le pifiaste, pero siempre luchaste. Bien. ¿Paramos acá?